hasta el final. Recibe toda gloria, recibe toda gloria. A ver, todos conmigo. Ya no soy quien vive, pues Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Del principio hasta el final, recibe toda gloria, recibe toda gloria. Tú eres Dios, oh el gran yo soy, cual viento sopla aquí, oh Dios, aún en el fuego vivo estoy en ti. Tú eres fuerte en mi quebrantar, soberano en mi andar, aún en el fuego vivo estoy en ti. Bienvenidos, bienvenidas. Qué hermoso ver a todos ustedes esta tarde. Es algo emocionante. Siempre predicar es más emocionante cuando ustedes se presentan. Acabamos de terminar, mi esposa y yo y mis hijos, de movernos de una casa que estábamos rentando. Ahora Dios nos regaló nuestra casita, aunque a veces digo, bueno, es del banco, ¿verdad? Pero estamos en nuestra casita nueva y quiero dar gracias al ofrecimiento de muchos de ustedes a ayudarnos a mover. Y a Jesús me ayudó, Goitia nos ayudó, a Lupita, Mayela, Socorro andaban por ahí ayudándonos también. Y nada más quiero agradecerles. Y ¿sabías tú que una de las cosas que aprendes es siempre estás buscando para qué eres bueno, ¿verdad? Descubrir nuestros dones, nuestros talentos. Definitivamente moverte de casa me ayudó a darme cuenta de algunos talentos que tengo. Entonces, si ustedes necesitan que alguien les ayude para que muevan de casa, no me llamen. No me llamen. No soy bueno para eso. Todo un mes nos tomó de poder llevar cajas y traer. Y una rápida recomendación: se dicen que si no abres una caja por 6 meses, no necesitas esas cosas, ¿verdad? Déjalas, tíralas, véndelas, haz un garage sale, lo que sea. Pero nada más quiero agradecer a todos ustedes sus oraciones. Y estamos ahí en un lugar nuevo, ¿verdad? Viendo los vecinos, orando por vecinos. Cuando estaba el terreno nada más sin construcción, me paraba ahí, oraba. Yo creo que avergonzaba a mis hijos, ¿verdad? Pero estamos ahí, es una bendición. Tengo 8 hermanas. 8 hermanas y ser es una combinación de 8 hermanas y ser el bebé de la familia, el más chico de la familia, de 13. Tengo 8 hermanas, fuimos 5 hombres. Uno está con el Señor, haga la cuenta, ahí está. Pero tengo 8 hermanas. ¿Sabes lo que significa tener 8 hermanas y ser el menor de la familia? Es que tienes 8 mamás. Me aman, las amo. Una de ellas particularmente, un día llegó a Rosa, mi hermana está viviendo en Jalapa, Veracruz, México. Y llegó un día, yo era pequeñito, y llegó con muchos regalos, porque había ganado un concurso de poesía. Declamó una poesía de Juan de Dios Pesa, un político, escritor y poeta mexicano, llamado Reír Llorando. No sé si alguno está familiarizado con él, pero habla de un actor cómico, un payaso, un actor cómico llamado Garrick. La poesía realmente, si haces un Google, se llama a Garrick. Y decía, es un actor de Inglaterra, según la poesía, que hacía reír a todos. Cualquier político, cualquier médico, cualquier persona común que tenía sufrimientos, que tenía dolores, nada más era necesario, según la poesía, de ir a ver a Garrick, porque salían riendo, salían alegres. Y la poesía va entre más y menos, es muy larga la poesía, muy bonita, muy inspiradora, porque habla de que ante un médico llegó un hombre a pedir ayuda, porque estaba sufriendo, tenía dolor, su alma tenía dolor, su alma tenía amargura, sus penas eran sus compañeras, según la poesía. Y
el doctor le dice, pues viaja, y dice, tanto he viajado, pues busca amistades, tengo amigos, a los muertos les llamo mis amigos, a los vivos les llamo mis verdugos, según la poesía. Total, el médico está tratando de animar a este hombre triste y desolado y tan lleno de angustias, le está tratando de animar y le dice, te falta una sola cosa, necesitas ir a ver a Garrick. Todo aquel que entra y lo escucha sale riendo, sale alegre. Esa es tu receta. Y le prescribe, ve a ver a Garrick, el actor cómico de Inglaterra. Y el hombre le dice, así no me curo. Dice, yo soy Garrick, cámbiame la receta. Hermosa poesía, inspiradora, pero me hizo pensar en nuestro tema de esta tarde, fuera de serie, que le he titulado Felices Pruebas. ¿Sabía usted que todos nosotros caminamos con una sonrisa hermosa en nuestros rostros? Pero ¿sabía ustedes que si nos tomamos el tiempo de investigar, de hacer una encuesta, todos nosotros, detrás de la sonrisa que cargamos, hay una carga, hay una angustia? No importa de dónde vengas, no importa de dónde seas, qué tanto dinero tengas, qué tanta educación. Todos nosotros a un momento u otro de la vida experimentamos angustias, experimentamos dolores y lo escondemos detrás de una sonrisa. La vida es vida y vida nos da altas, nos da bajas, y encuentro vez tras vez que todos nosotros, si tomas el tiempo de preguntar a personas que viven una vida sonriendo, siempre hay, todos cargamos con una angustia, una pena, un dolor. Estás a lo mejor esta tarde aquí, estás en medio de un dolor, de una angustia, de un pesar. Tal vez has estado, de hecho usted me ha oído de vez en cuando a decir que hay un ciclo en la vida, o estamos en un problema, o estamos saliendo de un problema, o vamos a entrar a un problema. Y ese es el ciclo de la vida, damas y caballeros, el cual es real, lo experimentamos. Tengo de mis 8 hermanas, una de ellas se llama Mayela, es una sobrevividora de cáncer de seno. Y cuando recibimos la noticia, aún estando yo aquí, es una de las cosas que dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué en mi familia? ¿Por qué ahorita? No sé si has expresado esos comentarios, inclusive delante de Dios. Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en mi familia? ¿Por qué ahorita? Fue una experiencia que ella atravesó y es sobreviviente de cáncer. Y me impresionaba cuando me platicaba por teléfono, decía, tan agradecida. Eso marcó una diferencia en su vida. ¿A poco no puede marcar algo diferente cuando enfrentas ese tipo de enfermedad y sobresales y sales adelante? Tiene que transformar tu vida. Y me decía, era triste para mí, Jorge, el poder ir a las terapias y ver que de repente en el salón donde habíamos 12, 15 mujeres, de repente extrañábamos a una y empezábamos a extrañar a otra y estábamos extrañando a otra, y el grupo se hacía más pequeño. ¿Por qué? Porque habían partido con el Señor. Es difícil porque todos, a lo mejor no es una enfermedad, pero a lo mejor estás experimentando una rotura en tu relación con algún familiar, a lo mejor estás experimentando algún bajo en tus finanzas que trae dolor, trae estrés, trae angustia. De hecho, mi hermana que le mencioné, Rosa, otra de las 8 que tengo, está en Jalapa, Veracruz, tratando con un problema en su hígado, y su vida ahora tiene que cambiar dramáticamente. Pero le llamo, le animo y ¿sabe usted que muchos de nosotros le decía, estás pasando a lo mejor por algo así, y nada más me deja ver que dolor, angustia, pruebas son indiscriminadas, son inevitables, todos pasamos por ellas. Y mi propósito de poder compartir este tema a ustedes es también para dejarles saber que no importa si eres un creyente en Cristo, no importa si eres creyente o no eres creyente en Cristo.
tanto el creyente al no creyente, todo nos afecta. Y de hecho, no importa la posición que tengamos. A lo mejor puedes pensar que alguien que está en un puesto de religioso, de alto rango religioso, no sufre eso. Claro que todos sufrimos, ¿verdad? Es evidente. De hecho, nada más para dejarles saber a todos ustedes, me han escuchado Pastor Bill Ramsey, nuestro pastor general aquí en Met. Su esposa Cindy, tuve el privilegio de conocerlo, lo ves cada vez, desde hace unos 8 años que lo conocí, platicar con ellos, entré a su oficina, mi esposa y yo. Era curioso porque estaba Cindy, ahora está Cindy ahí en la oficina y platiqué con él, mi esposa y yo, y es nuestro pastor general. Pero ¿sabías tú que lo que está sucediendo, si no están enterados algunos, y algunos les voy a informar un poquito más de una actualización de lo que él lo dio, esta actualización a toda la iglesia, a nuestra iglesia Met, que entre todos nosotros incluimos cerca de 5,000, 6,000 personas cada fin de semana, a las cuales ministramos? Pero ¿sabían ustedes que Cindy fue diagnosticada hace 3 años con una enfermedad llamada Huntington's chorea? Es una enfermedad que es progresiva y destruye las células del cerebro y en el sistema nervioso. No tiene cura. Es terminante. Nada más hay unos tratamientos que están dando, pero es hereditario, es genérico. Y podías pensar que él no puede ser afectado siendo el pastor general de más de 6,000 personas que ministra cada fin de semana. Sin embargo, ha sido afectado también. Y mi propósito de compartirles es, número 1, de poder que ustedes, como todos nosotros, parte de Med, podamos estar conscientes de lo que está pasando en la familia Ramsey, nuestro pastor general, y puedas incluirlo, seguir incluyéndolo si no lo estás incluyendo, perdón, si lo estás incluyendo, y si no, que lo incluyas en tus oraciones. Nada más puedo pensar lo difícil que puede ser estar viendo, y lo difícil que para él es estar viendo los síntomas que nos comparte cada vez que nos reunimos en el staff, las juntas de staff, que es angustiante. No nada más, dice él, no es necesariamente para Cindy, es el paciente en ese caso no se da cuenta de las cosas. Las personas que se dan cuenta son los que están alrededor de esa persona. Y te puedo decir que pastor se angustia, y quiero animarles a poder orar por él, y definitivamente oramos, seguiremos orando por él, por Cindy. Él pide orar por tiempo, que Dios le dé tiempo. Él pide orar que haya una cura para ello. Y oramos en Met, creemos en sanidad divina. Creemos en que Dios tiene el poder de erradicar eso y sanar instantáneamente, y seguimos orando por ello. Oramos por ello, oramos por él. Y mi punto que quiero traer a ustedes su atención es precisamente de eso, de poder darnos cuenta que estas enfermedades que todos enfrentamos en algún tiempo u otro de la vida, nos afecta a todos nosotros, a todos. Y quiero dejarles saber que hay una mal información o desinformación, un mal entendimiento acerca de enfermedad y acerca de sanidad en el mundo de iglesia. Y es mi deber y es mi corazón compartirle a ustedes, Media Iglesia, porque le digo, veo Cindy está pasando por esto. Algunos de ustedes a lo mejor están en un momento difícil de salud o de otra índole. Definitivamente en mi familia estamos pasando por algunas situaciones con mis hermanas y otras cosas más que hay. Y hay una desinformación, le decía, hay un malentendimiento en cuanto a sanidad, en cuanto a enfermedad. En cuanto a enfermedad, déjeme decirle, hay un concepto erróneo en el mundo de iglesias que se mueve, y es de que ¿cómo es posible si tú estás tan cercano a Dios que puedas recibir un mal de este? Y asociamos muy frecuente en ignorancia, asociamos enfermedad con un pecado que pudimos haber hecho. ¿A poco no? Estás en una situación difícil, estás experimentando algo terrible y dices, ¿qué mal hice? Y a veces otras gentes te ayudan. Encontré un mentor de mi esposa y de mí,
De hecho, es la mujer que Dios usó para que yo conociera a mi esposa, Robin Posge. Un día estuve en su casa en Houston y me estaba triste, angustiada. Y me dice, lo más difícil que tengo es de que he topado con cristianos que me han dicho, estaba pasando por un momento de enfermedad difícil. Y me dice, me han dicho que qué mal pude haber hecho para recibir esto. ¿Se da cuenta? Hay una mala información. Asociamos que cometimos un pecado, debimos de haber hecho algo mal para merecer esta enfermedad o estar en esta circunstancia. Es erróneo, porque si te fijas en Juan capítulo 9, Jesús está hablando acerca de un hombre que estaba enfermo, y sus discípulos también cayeron en este mal información y le dijeron, Señor, ¿quién pecó para que este hombre haya estado enfermo así, paralítico? ¿Se pecaron sus padres o pecó él? Y le dice, no, no es posible que alguien haya pecado desde el nacimiento, ¿verdad? Pero tenían ese concepto. Y sabe usted que Jesús les dirige, no, esta enfermedad ha sido para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, no es necesariamente un pecado. Ahora, déjeme decirte, toda enfermedad, según Génesis capítulo 2, es producto del pecado que entró en este mundo. Es lo que es. Si hablas de que hubo pecado, es el pecado general. El mundo cayó en pecado, entró pecado en el mundo, mejor dicho, y entraron enfermedad. Eso es lo que habla Génesis. Ahora, hay unos pecados que son, sí, particulares de hay unas enfermedades que son particulares de ciertos pecados. Claro, si el doctor te dice no abuses de esta sustancia, cuida tu salud en esta manera, y desobedecemos y caemos en alguna forma de vida o estilo de vida en el cual vamos a recibir lo que estamos sembrando. Es como la señora que llega a la tienda y la niña le dice, mamá, quiero un dulce, cómprame ese dulce. No, hija, no, eso es malo para ti, malo para tus dientes, malo para tu salud. No. ¿Me da una cajetilla de cigarros, por favor? ¿Verdad? A veces estamos así, pero mi punto es que hay pecados que son directos de algún, o enfermedades, perdón, que son directos de algún pecado, pero en general es del pecado original, enfermedad. Pero sin embargo, hay enfermedades que son para que la gloria de Dios se muestre. De hecho, Pastor Bell comenta que cuando se dieron cuenta de ello, cuando dieron el diagnóstico, la recomendación de Cindy y de él, oraron, dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos dejarle saber a la congregación acerca de eso, nada más con el propósito de dejarles saber a todos de que lo mismo que pasa, personas a lo mejor están entre ustedes, las mismas dificultades que pasan ustedes como congregación, ellos como pastores generales están también pasando por eso. Y quizá puede ayudarnos a cobrar fuerza y poder considerar que, como mi tema de esta tarde dice, felices pruebas, darnos cuenta que en medio de la prueba Dios tiene un plan y un propósito. Ahora, es muy fácil ver los problemas que tenemos. Lo que no es fácil es ver el propósito que hay en medio de ese problema. Y sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él, a poder caminar fieles a Él, en quien hemos creído y que es poderoso para sanar, es poderoso para salvar. Le decía, hay una mala información en cuanto a enfermedad, pero déjeme decirle otra cosa, hay una mala información en cuanto a sanidad. Porque hay dos extremos de sanidades aquí. Hay dos extremos. Hay un extremo que te dice, ¿sabes qué? Es la voluntad de Dios que toda enfermedad sea erradicada. Es voluntad de Dios que no hay enfermedad, y es voluntad de Dios que sanar a toda persona que está enferma. Y cuando caes en ese extremo, empiezas a escuchar y a ver y a experimentar de personas que aprovechan de ese pensamiento, y hay un abuso espiritual en ese aspecto. Tenga mucho cuidado, porque le decía, muchas de las enfermedades o algunas de las enfermedades son propósito de Dios para glorificarse, para poder ayudarnos a ver que necesito todavía seguir anclado a mi fe aún en medio de mi problema que tengo. Porque es muy bueno poder caminar en fe y poder nadar entre angelitos cuando todo va en orden, cuando estoy sano, pero cuando las cosas no van bien, no es tan fácil. Y Dios nos llama a poder seguir siendo fieles y persistentes y permanecer. Y le digo, hay este extremo que llama y dice, ¿sabes qué? Es que la voluntad de Dios que todos sean sanos. Y tenemos experiencias, conocemos de casos en los cuales algún
le llamas a veces no evangelista, pero evangelisto, ¿verdad? Que llega y dice, no, es que ¿sabes qué? Declaro que estás sano. Y sí, el problema es que cuando alguien te declara sano y primero, creemos déjame decirte, en sanidad divina. Le decía en sanidad instantánea. Creo yo que tenemos un Dios poderoso, todopoderoso, que puede sanarnos instantáneamente. Pero comparto con Bill el hecho de tener cuidado con aquellos que se dicen ser los sanadores. Tengan mucho cuidado, porque a veces cae, le digo, en un abuso espiritual. Te ponen la carga en que tú debes de creer, tener suficientemente fe para poder ser sano, y si no eres sano es que no tuviste suficiente fe. Veo cuenta de un caso, verdadera historia, un hombre aquí en Med que muy fiel a Dios, un buen cristiano, cayó en cáncer y la familia, tú sabes, todos nosotros vamos a buscar lo que sea para ver a nuestro familiar, al ser querido, sano. Pues hablaron a uno de estos hombres que, sabes que yo vengo y yo te puedo sanar, te puedo orar y puedes sanar. Y le dijo, y Bill le dice, sabes que ten cuidado, el cáncer es cáncer, los doctores ya te dijeron, cuidado. Total de que van al hospital, invitan a esta persona y le dice, sí, tú eres sano, ya eres, decláralo, no sueltes eso, es tuyo, tu sanidad no la sueltes. ¿Sabes qué? 5 días después, el hermano fallece. Ahora le hablan a Bill y Bill tiene que ir a recoger lo que quedó atrás del elefante, si puedes decirlo así. Tuvo que dejarle saber, porque damas y caballeros, a veces esta familia cayó en una angustia, en el hecho no solamente de ver su familiar que ahora estaba con el Señor, la ausencia del familiar, pero ahora preguntarse, ¿no tuve suficiente fe? Tienes que tener cuidado con ese extremo. Ahora, el otro extremo también tienes que tener cuidado. El extremo que dice, bueno, ¿sabes qué? Pues es que tienes que aguantarte porque así son las cosas y tienes que caminar a través de la vida porque sanidad no es para hoy, dicen algunos también, este extremo. No hay, tienes que tener cuidado, tanto un extremo como el otro, los dos son dañinos. Tenemos que tener cuidado. Creo que Dios es un Dios de balance. Creo que Dios tiene el poder de sanarnos y cuando nos sana es porque tiene un plan, un propósito. Y cuando nos permite atravesar por dificultades es porque también tiene un plan y tiene un propósito y nos ha prometido, yo nunca te dejaré y yo nunca te desampararé. Es poder ver a Dios en medio de mi prueba, en medio de mi enfermedad, en medio de la circunstancia adversa en la cual estoy. Y es lo que entendió Santiago. De hecho, Santiago, una pequeñita carta de escasos capítulos en el Nuevo Testamento, entendió que, ¿sabes qué? Hay algo. De hecho, Santiago es uno de los escritores que habla de unos 3 temas que no son muy populares. Uno de los temas en los cuales habla acerca de la lengua. No es muy popular hablar de la lengua, sin embargo, Santiago dedica buen tiempo en instruirnos a aprender acerca de lo que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Pero también habla acerca de tener cuidado de no ser muy reverentes en frente de los ricos, es decir, no tener preferencias porque alguien es rico. Y el tercer tema es precisamente poder ver que en medio de las pruebas, o hay pruebas en la vida y tenemos que atravesar por esas pruebas porque mi fe tiene que sobrellevar, mi fe tiene que ir a través de esas pruebas. Y eso es lo que estoy hablando esta tarde, de poder considerar que hay felices pruebas. La mayor prueba de nuestra fe, le decía, no es necesariamente creer si Dios me va a sanar, pero aquí está un desafío para todos nosotros. ¿Es tu fe suficientemente para creer que Dios a lo mejor no te sana, pero puedes ir a través de esta vida? Esa es una de las preguntas que nos debemos de hacer. ¿Tienes suficiente fe para no ser sanado? Y aún así hacer frente a los desafíos de la vida. Y no estoy hablando acerca de decir, bueno, así es y así es. No, estoy hablando de que Dios no se molesta cuando nosotros experimentamos alguna dificultad y a veces tenemos que hablar con Dios, no sé, ser honestos con Dios. Y estoy seguro y sé que Bill ha estado
luchando con Dios en el aspecto de decir, hacer estas preguntas, como tú y yo podemos hacerlo, como yo lo he hecho, como a lo mejor lo pude hacer cuando mi hermano fue a tener que ir con el Señor porque un conductor borracho chocó su carro. Preguntas donde dices, ¿por qué? Si no es que estoy cristiano, Dios, no es que te conozco, no te estoy sirviendo, ¿acaso, Dios? ¿Qué es lo que me falta, Dios? Pero y tenemos que a veces mostrar nuestro enfado con Dios, y Dios puede manejar cuando estamos enojados, ¿ok? Entonces sea real con Él. A veces tenemos que decirle, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y a veces tienes que decir inclusive unas palabras a lo mejor no muy santificadas. No, a lo mejor no yo, pero algunos de ustedes, ojalá tampoco. Me acuerdo la tarde cuando llegué a casa y mi hermano Héctor había fallecido. Estaba esperando en casa, mi mamá llega y una voz que me retumba todavía oírla decir, cuando salía fuera del porche, iba llegando ella con familiares del hospital dándonos la noticia, y me grita y dice, tu Dios, no dijo mi Dios, nuestro Dios, dice, tu Dios no me escuchó. Wow. Y pude ver a mi mamá en un aspecto de ir en enfado, en enojo con Dios, pero Dios me dio la oportunidad de verla otra vez, regresar y poder compartir y poder animarme en el camino de Dios. No critico, y no debes de criticar a personas que están en una situación difícil, que a veces están molestos inclusive con Dios, molestos con Dios. Es real molestarse aún con Dios, molestarse de la vida. Dios puede manejar eso. He aprendido a tener cuidado de criticar. Aún más en la posición que tengo como pastor ahora, de escasos años, pero déjame decirte, he aprendido de no criticar a personas que están pasando por un dolor, una dificultad, que a veces inclusive dejan de venir a la iglesia porque las cosas no resultaron como ellos querían. ¿Lo entiendes? Lo entendemos, pero Dios nos llama a poder correr a Él, y no correr de Él, pero correr hacia Él. No hallamos mucho alivio, no veo un beneficio de correr de la persona que tiene el poder de bendecirme y de llevarme a través de las pruebas. No lo veo el beneficio de correr de Él, pero veo el beneficio de poder correr a Él y poder hallar en Él descanso, paz, y poder encontrar y de conectar los puntos en la vida. Le decía, la vida, damas y caballeros, no es un rompecabezas que tenemos que entenderlos. Hay cosas en nuestra vida que nunca a lo mejor vamos a entender en este lado del cielo. A lo mejor va a requerir ir al cielo para poder entender y poder tener respuesta a las preguntas que tenemos. La vida no es un rompecabezas que se tiene que entender, pero la vida es un misterio que se tiene que vivir. Y el Señor nos ha dado su gracia, su misericordia, su amor, su favor, su Espíritu Santo para poder ayudarnos a atravesar en medio de todas estas circunstancias. Santiago lo entendió. Santiago trata con le decía, estos temas. Y estaba hablándole Santiago en su pequeñita carta a creyentes judíos. Estaba hablando a creyentes que, note usted, en esos días cuando inició la iglesia habían sido dispersos. De hecho, el emperador, había una gran agresión en contra de este nuevo fe en medio de en estos tiempos bíblicos, y los cristianos eran maltratados, fueron dispersados a través de la tierra ahí. Y estaban sufriendo, sufriendo persecución, estaban sufriendo angustias, estaban sufriendo tanta discriminación, si lo puedo ver así. Y Santiago empieza a escribirles tan determinante en medio de las circunstancias difíciles en las cuales se encontraban estos primeros creyentes. Tengo un texto para todos ustedes si quiere abrir su Biblia, si no lo tengo en la pantalla, pero note usted, en el primer capítulo Santiago empieza a hablar y dice estas cosas. Dice, yo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Note usted, está hablando en este verso, simplemente está hablando categóricamente, mejor dicho, hablando de comparando a Dios con Cristo Jesús. Está poniéndole en su mismo nivel, y lo hace correctamente, porque Jesús mismo es Dios.
Y es algo que es muy difícil de digerir para muchas personas, para muchas creencias, porque a Jesús a veces lo ven muchos nada más como un gran profeta. Sin embargo, Santiago dice, no, Él es junto con Dios. Él es junto. Y está hablando, y me intriga porque dice, yo Santiago, y nótese lo que dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que Santiago, encuentras unos 4 Santiagos a través del Nuevo Testamento? Unos 4 Santiagos, pero este Santiago no es el discípulo del Señor. Este Santiago es un medio hermano de Jesucristo. Y es interesante la humildad con que habla, porque no dice pudiendo presumir y decir, yo Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Dice, no, yo Santiago, siervo. ¿Sabe usted que Santiago, su medio hermano, se dice, si notas los evangelios, sus hermanos mismos, dice la escritura, ni creían en él? Se dice que Santiago vino a fe en Jesucristo después de la resurrección de Cristo. Y Dios le llama y le habla y toca su corazón, y ahora está escribiéndonos todo lo que a lo mejor experimentó de lo que había visto, y está hablándonos definitivamente de esto, y le está hablando a estas 12 tribus, es decir, aquellos judíos cristianos que estaban dispersos en la tierra. Y sin embargo, note usted, usted y yo venimos a ser, según la escritura, nuestra ciudadanía dice, no está aquí en la tierra, sino está en los cielos. Entonces somos peregrinos, estamos aquí dispersos, aquí por todo. Puedo pensar que esta carta también es para nosotros, es para todos nosotros de poder conocerlo. Note usted, dice el verso 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Espérame, Santiago, creo que estás confundiendo las palabras. Dice, no, considérense muy dichosos cuando estén pasando por pruebas. No, yo estoy dichoso, yo soy feliz cuando termina la prueba, cuando estoy afuera de la prueba, pero no en la prueba. Sin embargo, dice, considérense felices. Es otra palabra para dichosos. Cuando estén pasando por diferentes pruebas, dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Hay un resultado, hay un propósito en el cual Dios permite, a lo mejor no causa, pero permite que pasemos por pruebas. Dice, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales. Cuando habla de perfecto, no es vivir sin pecado, pero ser completos. Es lo que la Biblia habla cuando usa la palabra perfecto generalmente, y cabales, y sin que les falte nada. Note usted el siguiente, por favor. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Nos está dejando saber que para vivir esta vida, en la cual es un misterio que tiene que ser vivido, necesitamos sabiduría de conocer qué de hacer, qué no hacer, cómo conducirme, cómo no conducirme, el poder ver. Y está diciendo, alguno carece de sabiduría, pídasela a Dios, Él dará abundantemente. Y me encanta la palabra sin reproche. No sé si tú te has preguntado, pero muy frecuentemente me pregunto cuando cometo un error, cuando hago una decisión que me rasco la cabeza, no debí de haber hecho eso, ¿por qué hice eso? Y sin embargo puedo venir confiadamente con Dios y poder seguir pidiendo por sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que no nos reprocha. Es decir, Dios no nos dice, Dios no te dice, ¿te acuerdas de aquella vez cuando hiciste esta mala decisión que yo te dije que no le hicieras y le hiciste? Entonces te lo voy a embarrar en tu cara, ya no vengas a pedirme. No tenemos un Dios con un carácter de humano. Tenemos a un Dios que dice, ven, pídeme. No te voy a reprochar lo pasado. Hoy es un día nuevo, un borrón y cuenta nueva. Me encanta, me acuerdo esa palabra, borrón y cuenta nueva. No sé de dónde salió, pero la asocio siempre con mi papá que está en el cielo. Cuando jovencito, a un adolescente, tú sabes, siendo el menor y queriendo encontrar mi lugar y mi posición entre todos los demás que gritaban más que yo, y había unos pleitos. Yo sé que ustedes no tuvieron pleitos en sus casas, nada más yo, ¿verdad? A lo mejor. Pero me acuerdo cuando terminaba el día, mi papá venía y decía, perdóname papá, y perdón hijo, esa era su expresión, borrón y cuenta nueva. No sé, simplemente decir eso me encanta, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. No te voy a reprochar el pasado,
Note usted, dice, pero tiene que pedir con fe y sin dudar. Porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Quiero animarle a considerar, por cuestión de mi tiempo, 3 puntos rápidamente para meditar ahí lo que puedo pensar en cuanto se dice de pruebas, ¿no? Número 1, la realidad de las pruebas. Le decía, la realidad de las pruebas es de que son indiscriminadas, inevitables y son inescapables. Va a haber pruebas. Si no es que a lo mejor estás en medio de una. Note usted 2 palabras en nuestro texto. Dice cuando estén. Cuando estén. No dice si van a estar. No dice si llegan a estar. Dice cuando estén. Es inevitable, inescapable tener pruebas. De hecho, esa es la realidad. Las pruebas, le decía, nos vienen a nuestra vida sin saber, sin conocer quién somos, qué tanto oramos, qué tanto no oramos. Van a venir pruebas. Y le decía, es fácil, hace un momento, que todos nosotros podemos ver los problemas que hay, pero no podemos ver el propósito. Y esa es la realidad. Número 1, le decía, esa es la realidad. Pero número 2, vea aquí la reacción de las pruebas. La reacción de las pruebas, hay una, de hecho en el verso 2 al verso 12, y habla acerca de pruebas en el sentido de una prueba, pero en el verso 13 al 17 habla como una tentación, ¿ok? Hay 2 aspectos de prueba, un aspecto en cuanto a una evaluación, la otra es una tentación. Una prueba de evaluación es decir, Dios permite, como el maestro en la escuela, nos da un examen, nos enseña, nos da un examen de 3er grado para poder pasar al 4º grado con nuestros hijos. No le va a dar un examen de 5º grado a tu hijo que está en 3er grado. Es decir, Dios hace eso con nosotros, nos permite entrar a alguna prueba para desarrollar en nosotros carácter cristiano, poder confiar en Él. Nos da una prueba porque nos quiere promover. Note usted, el diablo en otro sentido nos da una tentación. Una tentación es una solicitación a ir en contra de la palabra o la voluntad de Dios. Entonces tienes que distinguir eso, porque cuando estamos en medio de una prueba, ¿qué es esto? ¿Es algo que Dios está queriendo que yo sobresalga, que está haciéndome que yo madure en mi vida cristiana, o estoy siendo tentado a ir en contra de la voluntad de Dios o en contra de la palabra de Dios? Y eso es lo que tienes que ver cuando hablo acerca de la reacción a las pruebas. Dice, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Le decía, no nada más es el salud, pero puede ser cualquier tipo. De hecho, la escritura, cuando habla esta palabra, cuando estén pasando por diversas pruebas, habla de una palabra que significa muchas diferentes facetas que puede tener. A lo mejor estás pasando por algo y yo te puedo decir, ¿estás batallando con eso? Y tú me puedes decir, Jorge, ¿estás batallando con eso? Para ti algo que es difícil para mí es fácil, pero para mí a lo mejor es viceversa, algo que es fácil para mí. Y digo, ¿no puedes pasar por eso? Pero todos nosotros pasamos por diversas pruebas. Y le decía, más que nada, sabía, estas pruebas traen dolor a nuestra vida. Y dolor tiene esta habilidad de transformarnos, de cambiarnos. Cuando le decía, escucho a mi hermana Mayela ahora, wow, dice, cada vez que hablo con ella, me motiva, me anima. El otro día acabo de hablar, ¿por qué? Porque no oía de ella eso antes mucho, muy buen seguidor de Cristo y todo eso, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es de que cada vez que hablo, me dice, ¿sabes qué? Hoy en el supermercado me pasó esto y hablé con estas 2 señoritas y las 2 señoritas estaban llorando de todo lo que les estaba hablando, de que Dios las ama. ¡Wow! Pero no fuiste ahí en un rincón ahí. No, ahí en el pasillo, no sé dónde. Digo, wow, tiene el poder de transformarnos las pruebas, de cambiarnos, de hacernos darnos cuenta de que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y cuando atravesamos después de ellos, venimos a ser relucientes como oro y podemos proclamar que hay un Dios vivo. Y le digo, dolor tiene el poder de transformarnos, de cambiarnos. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando vas al dentista
Ah, algunos dicen, oh no, dentista. ¿Sabía usted que el índice de suicidio es más en profesiones, es más en dentistas? Porque nadie los queremos, pero son algo muy necesario. ¿A poco no? Te vas con un dolor en tu diente. Cada 4 meses tengo que ir yo. No cada 6 para mi revisión, cada 4. Unos asuntos que tengo, de que desarrollo más yo, el tartar, eso que le llaman mi limpieza más. Odio ir al dentista. Y más cuando te pones así, cuando empieza con el bzz, y deja tú eso, ya pasas eso y todo, pero ¿a poco no? ¿Te duele algo? Los hombres, de hecho los mexicanos, y yo diría todos los latinos, ¿sabía usted que aguantamos más dolor que cualquier otra nacionalidad o otro grupo? Tuve un amigo doctor dentista real, profesor de la Universidad de Nebraska, él es italiano, y me dice, Jorge, ustedes los mexicanos, dice, pueden tolerar más el dolor. ¿Sabías tú? Hay una escala, dicen. De hecho, el mexicano puede doler, ¿cómo es la palabra? Tolerar, gracias, más dolor, dice. Los italianos, dice, no, somos los últimos en querer tolerar el dolor. Pero mi punto es, tolero el dolor y odio cuando, ¿a poco no odias cuando el dentista viene? Ya viene el médico, ¿verdad? El que te limpió ahí está, pero ahora viene el doctor, el dentista, dice, ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Y lo estás escuchando cuando mis ojos se cierran, me dan unos lentes oscuros que parezco que estoy jugando póker, pero acostado, ¿verdad? Como ese jugadores de póker, ¿los has visto? Cuando se ponen los ojos aquí jugando póker. Perdón, ya me desvié. Pero estoy ahí y luego lo que odio es cuando el doctor tiene que decir, y yo estoy aquí por dentro. No digas esa palabra, no la digas. No. Oh, wow, ¿qué tenemos aquí? Odio. Y dices, no lo digas. Dice, tenemos que canalizar la raíz. ¿A poco no? Un root canal. Ay. Doctor, no hay otra manera de ir por acá, por allá. Bueno, déjame ver si lo puedo arreglar, pero no tienes mucho, tenemos que hacer un arreglo. No, root canal. Tenemos que canalizarte, una endodoncia, canalizarte la raíz. Y no sé cuántos de ustedes quieren, pero si estás alegre de ir al doctor a que te hagan un root canal, yo te llevo con el mío. Hace muy buenas ahí. Te duele bien duro. Mi punto es, hay dolor, pero ¿sabes qué? Es algo beneficioso para ti, es algo beneficioso para mí. Entonces hay hay también lo que es la reacción a las pruebas. Esa es mi única manera de poder expresarles esto. Aquí está mi punto número 3 para ir a descansar a casa, pero el resultado de las pruebas. El resultado. Perseverancia, ¿sabían ustedes que es paciencia y fuerza? Significa, de hecho, llevar algo bajo gran presión y aún resistir. Necesitamos ser fuertes, pero solamente las pruebas nos dan esa fortaleza. Y hemos oído, estudiamos cómo una mariposa sale, ¿verdad? En un capullo. ¿Y sabía usted que los que estudian todo esto hablan acerca del gran esfuerzo que hace un capullo para poder ser transformado en una mariposa? Está envuelto ahí y hace tanto esfuerzo para poder salir, pero cuando sale puede volar. Mi punto que quiero hacer es de que necesitamos fortaleza, y la dificultad es la que nos lo da. Es la que nunca he visto el fruto del Espíritu Santo cuando todo está, el sol tan radiante y todo está bien. Es más frecuente encontrar el fruto del Espíritu cuando hay tormentas, cuando hay dificultad en nuestra vida. Y le decía, no estoy sugiriendo ni criticando nada ni nadie, porque todos nosotros hemos pasado. Está bien, a veces expresas una molestia, un enojo, hay una tristeza. De hecho, si estás en este salón esta tarde, en este lugar, y estás pasando por una prueba, déjame animarle, decirte que aparte de las personas que he hablado, no somos los únicos. De hecho, ¿sabías que hay un hombre de Dios? Escribió todo un libro en la Biblia, Jeremías. Jeremías habla y está altercando con Dios.
diciendo: Dios, ¿qué es lo que está pasando? Estoy viendo destrucción, estoy viendo muerte, estoy proclamando tu palabra, Dios, pero cada vez que hablo tu palabra, Jeremías capítulo 20 dice: estoy hablando tu palabra, y el hablar tu palabra me resulta en azotes, me resulta en agravios para mí. De hecho, el verso 9, Jeremías, al igual que tú y que yo, podemos decir, Jeremías estuvo en un punto de decir: ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla. ¿Has estado ahí? Cuando todo va en tormenta y en dolor y en angustia, que dices: ¿sabes qué? Como el boxeador, ya tiren la toalla, ya dejen de golpearlo, ¿verdad? Estamos a punto de tirar la toalla. ¿Sabías tú que no eres el único? Jeremías, un profeta de Dios, estaba a punto de tirar la toalla. Dice en el verso 9 del capítulo 20 de Jeremías, dice estas palabras, dice: y dije, él estaba a punto, estaba enojado con Dios, pero al final dice: no me acordaré más de él. Hablando de Dios, dice: yo dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. A veces hemos estado ahí, ¿verdad? ¿Sabes qué, Dios? Hasta aquí llegué. No, gracias. Cosa de la vida cristiana y de las pruebas, ¿cómo es posible que estoy haciendo lo mejor que quiero, que me pides que sea de mi vida, pero todavía estoy experimentando esto? Y estamos como Jeremías: ¿sabes qué, Dios? Hasta aquí llegué, no más me voy a acordar de ti, no más voy a hablar de tu palabra. Sin embargo, note usted, no termina él ahí. Dice: no obstante, en mi corazón había como un fuego ardiente metido en mis huesos. Quise tratarlo, quise aguantarlo, dice, pero no pude. ¿Sabías tú que eso es lo que es una vida de fe? Que en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, podemos venir con Dios y decir: ¿sabes qué, Dios? No me gusta, pero esto es, no necesito fe cuando todo va bien, necesito fe cuando todo no va bien. Y Dios, en lugar de no dejarte a un lado, en lugar de no acordarme ni hablar más en tu nombre, ¿sabes qué, Dios? En lugar de eso, no obstante, tu palabra fue en mí como un fuego en medio de mis huesos. Quise soportarlo, pero no pude. Damas y caballeros, eso es lo que es fe. Y Dios nos llama a poder caminar y ser persistentes y poder confiar en Él, porque es un Dios que sabe, que ve toda la imagen, toda la película, todo el cuadro. Nosotros a lo mejor estamos en un punto en el cual no encontramos sentido para la vida, no encontramos cómo que esto va a resolucionarse, pero Dios lo ve y Él nos pide poder confiar y ser pacientes y confiar en Él, que tiene el poder para darnos de ir a atravesar por medio de estas pruebas. Esta tarde quiero terminar rápidamente de una manera diferente. No sé si estás aquí, conoces a lo mejor, no tú, pero a alguien, algún familiar. Definitivamente yo le decía, tengo mi hermana Rosa, al menos quiero aprovechar para que orar por ella aquí. Y ya que tenemos la ventaja de esta tecnología del YouTube, a lo mejor le digo a Rosa: si ve este video, cada vez que lo vea, estamos orando por ti y Dios te bendiga, y espero que Él tiene el poder de sanarte, y Él puede sanarte. Y vamos a orar. Y quiero animar a que se ponga de pie. Si estás aquí, quiero cerrar con esta oración, pero si estás aquí y quieres orar por alguien o con alguien, o tienes alguna necesidad, estás pasando por alguna prueba, algún dolor, por máxima, por mínima que sea, quiero invitarle. Aquí está el altar. No le estoy pidiendo a alguien que ore por usted. Voy a hacer una oración general, pero en acto de fe le quiero animar. Si estás en una situación difícil que puedes pasar y decir: ¿sabes qué? Quiero entregarle al Señor esto, quiero confiar en Dios. Entonces, mientras oramos, quiero animarle que si hay alguien y gustas pasar, aquí está un altar que podemos orar juntos, ¿ok? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el honor que nos das de predicarla, Señor. Señor, muchos de nosotros nos podemos relacionar con Jeremías, que dijo esto: ¿sabes qué? No más me voy a acordar de ti, no más voy a hablar de tu palabra. Sin embargo, tu palabra es en mí un fuego consumidor. Quise resistirlo, Dios, quiero pararlo, pero no puedo, porque, Señor, al final de todo puedo ver que eres el único digno de confiar. Eres el único que tiene el poder para sacarme adelante. Si no mover la montaña, creo que puedes mover la montaña que está enfrente de mí, Dios. Pero si aún no la mueves, Dios, me das el poder de ir y
subir esa montaña, Padre. Señor, gracias porque eres un Dios que digno de confiar. Eres un Dios todopoderoso. Eres un Dios que obra, Señor, aún en aspectos que ni siquiera nosotros podemos ver, Señor. Conoces tus hijos, tus hijas en este altar, Señor, que están en medio de cada una de las dificultades, de las pruebas que están pasando, que estamos pasando. Levanto a mi hermana Rosa, Señor. Oro que extiendas tu mano y le toques, al igual que los que estamos aquí enfrente, Señor, por alguna enfermedad, alguien que conocemos, Señor, tu mano no se ha cortado para salvar, tu mano no se ha cortado para sanar, Señor. Para ti no hay fronteras, para ti no hay distancias, Señor. Oramos que, Señor, tu gracia nos alcance y alcance a nuestros seres queridos. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Eres poderoso, Dios. Conoces cada situación. Oro, Señor, que obres poderosamente, Dios, en lo económico, en lo emocional. Oro que obres en lo relacional, Padre. Oro que obres en cada aspecto de salud también, Padre. Gracias. Oro que bendigas cada uno de tus hijitos, de tus hijitas aquí enfrente, Padre. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y te damos gloria, honra, poder y alabanza, Señor. Recibe la alabanza, recibe la gloria, Señor. En fe, Dios, oramos. En fe oramos porque conocemos que eres poderoso, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias por tu amor, tu tierno, dulce amor, Señor. Que en medio de lo que nosotros no conocemos, lo que en medio que nosotros no tienen sentido las cosas que suceden, Padre, en nuestras vidas, Señor, podemos confiar en un Dios que tienes todo en tus manos, tienes todo en tu control, Padre. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te damos gloria, honra, poder y alabanza. Señor, si hay alguien aquí que nunca ha abierto su corazón a ti para recibirte como Señor y Salvador, te quiero pedir que le des la fuerza a él o a ella de hacer una oración como esta. Señor Jesús, por primera vez quiero pedirte que entres en mi corazón. Yo reconozco que soy pecador, reconozco que tú diste tu vida para salvarme en la cruz del Calvario. Creo que moriste en la cruz y creo que resucitaste el tercer día de entre los muertos. Ven a mi corazón, perdona mis pecados, sé el Señor y Salvador de mi vida. Te recibo hoy y recibo el perdón de mis pecados y el regalo de salvación. Amén.